Durante hace 2 décadas, la Federación Rusa ha sido gobernada por Vladimir Vladimirovich Putin. Puede haber controversia en que lleve tanto tiempo en el poder, pero esa no es la discusión de este video, sino el interrogante de qué ocurriría exactamente en Rusia si Vladimir Putin es asesinado en plenas funciones o muere por causas médicas. ¿Habría una guerra civil? ¿Habría paz? ¿Cómo se modificarían las cosas en las actuales guerras y en Rusia en general? Y más importante aún, ¿quién sería su sucesor? En este video quiero contarte todos los detalles sobre la eventual sucesión de poder del gigante euroasiático y los desastres que podrían desatarse sobre Europa y el resto del mundo si Vladimir Putin es asesinado. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. ¡Hurra! ¡Hurra! El 17 de marzo de 2024, Vladimir Putin fue reelegido como presidente de la Federación Rusa con un 87.28% de los votos. Al cumplir este mandato de 6 años más, o sea, hasta el 2030, Vladimir Putin habrá estado en el poder durante 26 años, excluyendo aquí el periodo de Dmitry Medvedev, así que solo le faltarían 3 años más para tener el mismo tiempo en el poder que el líder soviético Joseph Stalin. Frente a una plaza roja repleta, el líder ruso salió a festejar al grito de "Juntos saldremos adelante y esto nos hará más fuertes. ¡Viva Rusia!". La victoria fue tal con un resultado histórico que superó por 10 puntos la elección de 2018, lo que se condice con la gran popularidad que ha tenido la imagen del presidente desde el inicio de la guerra en Ucrania. Los otros 3 candidatos en estas elecciones sacaron entre 3 y 4% cada uno. Muchos de los opositores reales de Vladimir Putin están en prisión, en el exilio o, en el caso de Alexei Navalny, muertos. El panorama es muy claro, el pueblo ruso está muy a favor de su líder actual y el panorama no podría serle más favorable. Pero Vladimir Putin tiene un enemigo al cual ningún político ha podido vencer: el tiempo. Con 71 años y con sospecha de problemas de salud, el reloj corre muy rápido, lo que hace cada vez más factible la posibilidad de que Vladimir Putin muera en el cargo o, con los tantos enemigos que tiene en el mundo, incluso que pueda ser asesinado. Aunque eso sería bastante complicado y se ha demostrado con el paso del tiempo y más de 45 intentos de asesinato fallidos. Escuchando testimonios de las decenas de miles de personas que se acercaron a celebrar la victoria presidencial en la Plaza Roja, un factor en común era su descripción del exagente de la KGB. Él es Rusia, él es la base del país. Palabras de ellos. Esto puede parecer muy fanático o exagerado incluso, pero es cierto que Vladimir Putin ha trabajado por más de 2 décadas para que su influencia en el país sea total. Quieran o no, la ausencia de un líder que lleva más de 20 años en el poder cambia la dinámica completamente. Su muerte implicaría un vacío de poder semejante al del fallecimiento de Joseph Stalin en 1953. Es probable que el efecto posterior sea similar, con grandes discusiones internas no solo para establecer a un sucesor, sino también para definir cuál será la política que adoptará el país para el futuro. ¿Será más pacífica? ¿Más agresiva? ¿Seguirá igual? Esa es la interrogante. En primer lugar, el asesinato de un líder como Vladimir Putin generaría un caos social y político brutal en el siglo XXI. Tendríamos que analizar muchos escenarios de cómo fue asesinado, quién lo asesinó y cuáles serían las consecuencias reales, no lo que pintan las películas de Hollywood. Hasta el momento se identifican 5 actores clave que emergen como potenciales candidatos para un atentado contra la vida de Vladimir Putin. En la cúspide de esta lista se encuentran los servicios de inteligencia de Ucrania, seguidos por los de Estados Unidos. En tercera posición figura un grupo de terror referido por sus siglas EI y conocido como Daesh, cuyos miembros estuvieron involucrados en el tiroteo en Crocus Hall. La cuarta posibilidad es una operación colaborativa entre países miembros de la OTAN y sus respectivos servicios de inteligencia. Y finalmente, el quinto escenario involucra a los oligarcas y políticos de mayor influencia dentro de Rusia, quienes podrían orquestar un derrocamiento metafórico simbolizado por un apuñalamiento por la espalda.
Cabe destacar que estos son meramente escenarios hipotéticos. Vladimir Putin cuenta con una vasta gama de detractores y adversarios tanto a nivel internacional como dentro de su propio país, cualquiera de los cuales podría figurar como potencial agresor. Si me preguntas a mí cuál sería el método, esto puede variar muchísimo. Francotiradores, carro bomba, veneno o drones kamikaze. Prefiero no inventarme escenarios locos o rebuscados porque la historia nos ha demostrado que superan nuestras expectativas. Y mejor vayamos a la premisa de ¿qué pasaría después? Sí, existe la creencia de que habría muchos disturbios en las calles de Rusia. Sin embargo, el gobierno ruso desde hace décadas sabe mantener el orden en su población y que esto aumente o disminuya dependerá mucho de quién será el sucesor de Vladimir Putin. Y es que la historia continúa y un nuevo presidente tendrá que sucederlo. Y este es el tema picante de este video. Entre los potenciales postulantes nos encontramos con varias opciones que a primera vista parecen similares, pero que guardan diferencias sustanciales. Si seguimos la lógica institucional y lo que dicta la constitución rusa en caso de que Vladimir Putin muera de causas naturales o por un asesinato, su sucesor sería el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. Este hombre fue seleccionado especialmente para el cargo en el año 2020 y resultó en una maniobra llamativa, ya que no es un político de hace décadas o militar ni un aliado histórico de Vladimir Putin. En cambio, Mikhail Mishustin era un funcionario del ámbito económico que por años se desempeñó en el Servicio de Impuestos Federales de Rusia. En otras palabras, es un contador. Lejos está de ser un líder fuerte o una figura reconocida al nivel de Putin, más bien todo lo contrario. Muchos estiman que Mikhail Mishustin fue elegido justamente por eso, para no generar un contrapeso con el presidente y dejar de lado cualquier peligro de disputa interna. La mejor forma de ser derrocado o derrotado es darle espacio político a un contrincante de peso que gestione sus propias redes de influencia. Mikhail Mishustin ha cumplido su rol con sobriedad, pero ni siquiera con una guerra en marcha ha destacado en el ámbito nacional. Seguramente muchos de ustedes ni siquiera sabían que Mikhail Mishustin era el primer ministro ruso. Su eventual presidencia sería breve e interina, de apenas 90 días o hasta que se logre organizar un proceso electoral para elegir al próximo líder de la Federación Rusa. Esto abre un nuevo juego y aquí es donde este video se pone mucho más interesante. Si seguiste los acontecimientos en la guerra de Ucrania, de seguro conoces a Sergei Shoigu. Este general se desempeña como ministro de defensa de la Federación Rusa desde hace más de una década, siendo una de las figuras más fuertes y reconocidas tanto por sus pares como por la sociedad civil. Es un hombre al que los rusos le tienen mucho respeto. A todas luces, Sergei Shoigu es un líder de la vieja escuela, un clásico general de corte soviético con un amplio conocimiento militar y el carisma suficiente para tomar decisiones difíciles. Durante años, este hombre se mostró como un símbolo del mundo castrense, participando de misiones de rescate y consiguiendo victorias en Crimea y en la intervención rusa en Siria. La guerra en Ucrania, más allá del costo y las decenas de miles de vidas perdidas, parece enfilarse hacia otra victoria en el largo plazo, una incluso más valiosa a nivel geopolítico y que debido a su carácter militar pondría aún más en alto el nombre de Sergei Shoigu. Y es que piénsalo de esta manera: si la sociedad rusa siente que tienen la misma seguridad que les da Vladimir Putin con Shoigu, es probable que quieran apostar por elegirlo. El sentimiento de seguridad es muy poderoso y algo a lo que los rusos se han acostumbrado. Otro punto a favor de Sergei Shoigu es su relación con Vladimir Putin. Pese a que seguramente pueden tener diferencias en algunas cosas, ambos tienen una visión de país muy similar. Ven a Rusia como el gran contrapeso de Occidente, como una potencia rectora que mantiene el equilibrio mediante el crecimiento militar, económico e incluso territorial. En caso de que Sergei Shoigu sea el sucesor de Vladimir Putin, la política de la Federación Rusa continuará prácticamente igual, por lo menos en cuanto a la guerra de Ucrania y la relación con China, Corea del Norte, Irán y otras naciones enemigas de Occidente. El único problema es que Sergei Shoigu no está en la flor de su vida. De hecho, tiene solo 3 años menos que Vladimir Putin, y como dijimos, el tiempo suele ser el mayor enemigo de todo hombre o político. Es la segunda vez que me refiero a la edad de estas figuras, y no es por antojo. Podrías responderme que Joe Biden con 81 años es una muestra de que se puede ser presidente en edades avanzadas, pero ese difícilmente es el modelo del líder que busca Rusia. Además, las facultades mentales del mandatario estadounidense han sido muy cuestionadas incluso dentro de su país, por lo que no es el mejor de los ejemplos. La Federación Rusa busca un
proyecto a largo plazo, una persona que pueda dirigir su destino durante por lo menos una década. No se puede pasar del puño de acero de Putin a una democracia ideal con recambios constantes, pero como contracara de esto, Sergei Shoigu se ve bastante bien para su edad, se mueve bien, piensa bien, es activo en su vida en general y parece que a pesar de las enormes tareas que tiene la guerra de Ucrania, este sigue en pie y no piensa parar. En la lista de potenciales sucesores aparecen nombres un tanto menos conocidos como Dmitry Kovalev, un hombre de 40 años que fue visto en varios eventos oficiales al lado de Vladimir Putin. Su proximidad con el líder y su misteriosa figura despertó suspicacias sobre su rol en la estructura de poder. ¿Podría ser este el aprendiz tomando nota de cerca? Bueno, por el momento Dmitry Kovalev sigue en las sombras y solo se sabe que tiene un puesto importante en el Kremlin, no más. Por el contrario, una cara conocida pero de cuestionable futuro es Dmitry Medvedev, quien ya fue presidente del país entre 2008 y 2012, teniendo como primer ministro al mismísimo Vladimir Putin. Esto levantó rumores de que era solo una marioneta designada para permitir la continuidad del liderazgo de Putin más allá de las restricciones que impone la Constitución. Eso le costó mucho rédito político, nadie quiere votar a un peón. La notoriedad de Dmitry Medvedev experimentó un ascenso vertiginoso el año pasado, marcado por una transformación de su habitual comportamiento sereno hacia una figura que emergió como uno de los más fervientes defensores del conflicto en Ucrania, criticando con vehemencia a las naciones occidentales. Esta evolución de Dmitry Medvedev ha capturado el interés de los sectores nacionalistas en Rusia. Sin embargo, la imagen de Medvedev podría estar sombreada por la percepción de una excesiva conciliación hacia Estados Unidos durante su mandato presidencial, en el contexto de la política de reset propuesta por la administración de Barack Obama. Otro destacado militar que podría presentarse como alternativa a Shoigu es el general Valery Gerasimov, quien se desempeña como jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y ostenta el cargo de primer viceministro de Defensa. Gerasimov es una figura altamente respetada dentro de Rusia, aunque es importante reconocer que, en términos de influencia política y poder militar, no alcanza el nivel de Sergei Shoigu, pero no lo descartemos. Y finalmente mencionar algunos nombres en la mesa: Alexei Dyumin, gobernador de la región de Tula, Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, y Nikolai Patrushev, jefe de la FSB. En cualquier caso, la continuidad democrática penderá de un hilo y requerirá de la cooperación del frente político y militar para asegurar una transición sin violencia. Como te indiqué al inicio del video, el vacío de poder que dejará Vladimir Putin será muy difícil de saldar, ya sea por causas naturales o por un atentado. Algún día el histórico presidente de Rusia tendrá que dejar su lugar. El tiempo dirá de qué manera se realiza esa inevitable transición que sin dudas cambiará la historia moderna. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.